Bueno, María, pues empezamos por cómo llegaste aquí y sobre todo el por qué. Porque tú venías de Galicia buscando algo. Cuéntanos. Vine de Galicia por la salud de mis dos niños, el Artur y la Katia. Y me vengo a Barcelona, luego, En 2017, ¿no? sí, en el año 2017. Y me pongo en contacto con el Hospital San Juan de Deu y bueno, me ingresan los niños, le hacen pruebas que en Galicia no lo habían hecho, aquí se lo han hecho y me dijeron al final lo que tenían, que era la enfermedad que tenían, Sí. síndrome de West, Una puridiscapacidad, ¿no? Podríamos decirlo, ¿eh? la enfermedad que ellos tenían, que Sí. allí no me decían nada, ¿vale? Y yo vine para mejor, o sea, para ir a un mejor médicos, porque allí no me daban explicación de la enfermedad de los niños. Y ahora está Katia en la unidad de paliativos de San Sí, Juan de Dios. desde que hemos venido de Galicia me lo han Cor- puesto los... correcto. Ah, y un poco cuéntanos tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo llegas aquí y cuál es esta derivación de hospital a Nexa un poco y cómo Nexa te ayuda a pues a encontrar pues la silla mismo y este tipo de cosas. Sí, mira, yo llegué aquí, la primera cosa fui a las trabajadoras sociales de Shifa. Me dijeron, vete allí, que ahí es donde te va a tocar si quieres, para arreglar el padrón, la cartilla de médico y para redivar al hospital. Fue así. Tuvimos una cita en el CAP yo le dije a ver si me podían poner el hospital y Deri- de- me derivaron, derivarse. sí, me derivaron. Y a partir de allí pues ya empiezas con Nexa, ¿no? No, no, en primer lugar fui a un Un CIAP C. y a través de la trabajadora social del CIAP me los mandaron a Nexa. Correcto. Y ahí pues fue donde tus hijos pasaron las primeras etapas de la vida, digamos, y donde te encuentras pues con unas trabajadoras sociales que te ayudan intentar mejorar tu situación por... Sí, Era la trabajadora social, era la enfermera, vale, me trataban a mí y a veces a Diego, a los vale. hermanos, y me apoyaban mucho. Cuando necesitaba una silla, ellas decían, María, tienes que ir a tal sitio y te tienes que buscar una silla a la Katia. Recordamos que Katia tiene un 82, 87. 87% de discapacidad y claro, en ningún momento hemos hablado de Arthur, que Arthur es el otro niño que nos dejó, ¿no? Hace pocos meses, que just es va donar en el momento que te querían desahuciar de aquí de donde estamos. O sea, Arthur empeoró, ¿no? Desde 2017 empeoró su salud. ¿Y qué te encontraste tú en las últimas horas de Arthur, quizá? Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó en aquellas fechas cuando Arthur estaba ingresado en el hospital? Yo estaba haciendo videollamada como hacía cada día, cada vez que ingresaba a la Katia o al Artur, yo con quien quedaba en casa, la Jessica, porque se quedaba con uno de ellos, siempre videollamadas. Y en un momento de esos estaba yo hablando con la Jessica, como estaba la Katia, los hermanos. Entra un policía a decir que tenía Orden una judicial. orden judicial y yo le decía, mire, yo ahora estoy en el hospital y tengo el niño muy mal. Y él decía, señora, yo no puedo hablar, es que no se ponía ni siquiera en el teléfono, no se ponía, yo no puedo hablar. Yo le decía a Jessica, Jessica, dile que se ponga. Y él decía que no, era un sábado. Y bueno, y cuando me encuentro a unos días, fue un fin de semana
esa videollamada con mi hija, que estaba vino el policía a traer la orden, creo que Sí, era. la orden. Sí, y el niño se me murió un jueves, día 7, y, y el domingo lo enterré, y el día, el lunes, enterré el niño el domingo, vinieron el lunes, y me decían que tenía que salir, o sea, que había que salir el martes, de enterrar a mi niño 2 días después, pero las trabajadoras sociales del SIFA me dijeron, el día 19 tienes que salir, y yo le dije, pero ¿para dónde voy? Y ellas decían que no había ningún, que lo siento, pero no podemos hacer nada, lo siento, lo siento. Y bueno, llegó el día 19, yo muy nerviosa, me puse en contacto con los del sindicato. Bueno, es que fueron, es que no sé ya cómo lo hice, Fueron días duros y complicados. durísimos, pero gracias a ellos no salí de aquí, porque es que hicimos aquí mucha fuerza. Bueno, ellos hicieron, yo me estuve aquí sentada en el sofá, yo no me atrevía a salir fuera. Gracias a ellos no me movieron de aquí. Mira, passamos a un... Bueno, Marta, ara vull aprofundir una mica sobre el procés judicial, no? O sobre si va ser net o no va ser net, com es va fer tècnicament perquè els nostres telespectadors ho puguin entendre. A nosaltres ens va arribar el cas de la Maria molt in extremis perquè va arribar 2 dies abans de que tingués el segon intent de desallotjament, després de que la primera setmana justament es trobessin amb la situació i en plan la seva única mesura va ser vale, donem una setmana més. I vam arribar molt in extremis, no sabíem exactament què estava passant perquè ella no estava informada de que hi hagués cap procediment en la seva contra, de que hi hagués un judici per desallotjar-la i la veritat és que aquell dia vam tenir alguna de força i el vam aconseguir parar i quan vam esbrinar tot el que hi havia al darrere ens vam sorprendre molt perquè és completament abusiu el que han fet, en el sentit de que a ella la volien desallotjar amb mesures cautelars, és a dir, el judici encara ni tan sols s'havia celebrat i aquestes mesures cautelars les havien fet sense avisar-la, sense que ella tingués un advocat ni tingués cap dret a defendre's. Un desallotjament forçós amb fills menors d'edat i amb una criatura vulnerable amb discapacitat. El tema del pis d'inclusió, de si l'heu vist, no l'heu vist, d'una mica com s'ha donat aquest procediment. A nosaltres, quan vam aconseguir parar el desnonament, vam contactar ràpidament amb un advocat perquè és un recurs a les mesures cautelars i això ens ha donat un cert temps per a intentar buscar alguna alternativa. Entonces, la posibilidad que le han dado ahora es muy limitada, pero de momento está ahí. María, un poco cómo te sientes tú con esta posibilidad y si es algo que te preocupe, porque no es el primer desahogo que recibes y la primera vez, digamos que no te pusieron las mejores condiciones para ir en aquel entonces con 2 hijos con discapacidad. Aún no, yo no he visto el piso, me mandaron ir a ¿cómo se llama? Un piso de inclusión social y yo veo que es la zona que está, que no es accesible para mí y para mis hijos. I no me dan otra alternativa sin solo ese piso. No, perquè els nostres espectadors ho sàpiguen, la primera vegada que van intentar desallotjar la Maria em corregeixes al carrer Zamora, si vaig equivocat, et van posar en una pensió, en un alberg que no estava adaptat, amb 2 criatures amb discapacitat. Clar. ¿Cómo te lo hiciste?
Es que fue en el año 2019 o 2018, es verdad, ¿ves? Que me pusieron, o sea, nos pusieron fuera de una nave que era en calle Zamora, y estaba yo y otra familia. A la otra familia, que la chica es catalana, el marido era marroquí, le pusieron una pensión, tenía una niña y estaba embarazada. Yo con dos niños discapacitados, cuatro menores y uno de mayor de edad, me manda a un albergue, donde estaban los de la calle, con literas, y Pues... solo aguanté una noche, porque eso era lo peor para mí. Y tampoco podías moverte por ahí con las sillas ni nada de nada. Tenía sillas que me habían dejado Nexa, a la Katia. La del Artur era de Galicia y Nexa me dejó la primera silla a la Katia. Es que...